Muchísimas gracias, Presidenta. Por su intermedio, permítame saludar a todos los congresistas que están el día de hoy en esta sustentación de este decreto de urgencia que acabamos de publicar y sobre el cual hemos venido comentando desde días, prácticamente desde que el presidente Martín Vizcarra asumió esta administración. Y también escucharon los comentarios también dentro de la sustentación que dio el propio Premier. Entonces, lo que busco con esta presentación es ordenar primero los números que han venido circulando, luego los números también que han estado dentro del propio decreto de urgencia y tratar de entender todo el marco, ¿no?, bajo el cual esta medida la consideramos necesaria. Entonces, si me permiten, voy a avanzar con la primera lámina, que la intención es entender cuáles han sido las circunstancias que nos han llevado a tomar esta decisión en aras de generar mayor eficiencia al gasto, ¿no? Fíjense en esta primera slide cómo ha venido creciendo el gasto corriente del gobierno general, ¿no? Acá estamos descontando todo lo que es inversión pública, ¿no? Este es un gasto corriente específicamente. Acá tienen los diferentes rubros, esto está en miles de millones de soles, y se puede ver el número agregado que pasa de 63.000 millones a 107.000, ¿no? Ahí tenemos 44.000 millones de incremento en solo 6 años, ¿de acuerdo? Y si observamos también la composición, vemos el fuerte crecimiento que ha tenido, en primer lugar, el rubro de remuneraciones, ¿de acuerdo? Y ahí es importante señalar que hay una presión ahí que será motivo quizás en los siguientes años, y no sé si en los siguientes años de este gobierno o en otros gobiernos, de tratar de identificar las causas, ¿no?, que están detrás de este incremento, ¿no? Un incremento que hay que tener en cuenta que si la presión tributaria viene como está, no va a ir acompasado, ¿de acuerdo? En algún momento algo se tendrá que observar hacia futuro. Hoy no es el momento quizá, pero entiéndase este incremento. Hay varias leyes que están detrás, hay medidas contingentes, como ustedes saben también, que pueden salir a partir de normativas que se han venido dando para determinados sectores. Algunas de ellas están en el Tribunal Constitucional, pero está la ley Servir también, a la cual tenemos que atender. Entonces, hay elementos ahí a tener en cuenta con el tema de remuneraciones, ¿no? Otro que ha crecido bastante es el de bienes y servicios, que ven que ha ido de 21.000 millones a 38.000 millones. Esos serían, diría yo, los centrales, ¿no? Pero entiendas esa tendencia que se ha presentado en el gasto corriente. Si vamos a la siguiente slide, por favor. Y acá podemos revisar de manera desagregada el gasto en bienes y servicios, ¿de acuerdo? Que es el foco de este decreto de urgencia, ¿de acuerdo? Si observamos, pues tenemos el rubro de servicios de profesionales y técnicos, ¿no?, donde se encuentran varios tipos de rubros, ¿no? Fundamentalmente están ahí lo que tiene que ver con consultorías y también está ahí lo que tiene que ver con gastos de terceros, ¿no? Es decir, estas contrataciones que realizan diferentes pliegos, ¿no?, tercerizadas, ¿no?, para diferentes tipos de atenciones al público, ¿no? Ahí vemos contrataciones que en principio se requiere para el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, un Ministerio de Educación de repente requiere la contratación de un pool de psicólogos para colegios, ¿no? Entonces hay cosas que están alineados, digamos, con las necesidades que tienen determinados sectores, ¿no? Yo entiendo que en su momento cada sector podrá explicar la lógica y la manera como independientemente ellos deciden cómo contratar en su pliego, ¿no? Lo que les puedo comentar yo desde Economía es la estructura general, ¿no?
Y también están, como les dije, las consultorías, que son más o menos de ahí alrededor de 1.600, 1.500 millones de soles, más o menos del rubro de 1.200 millones del rubro de los 10.000 que está acá. Pero el grueso, casi 8.000, son estos gastos tercerizados que le comentaba. Luego está el tema de CAS también, que ya saben ustedes que ha sido una salida que han tenido varios de los sectores del sector público para también atender para brindar sus servicios a los ciudadanos, ¿no? Para el normal funcionamiento de los ministerios. Yo diría que esos son los centrales, pues también está la compra de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, en la normativa que hemos estado trabajando, hemos estado alineados sobre todo en el tema de consultorías, en el tema de gastos de publicidad, el tema de celebraciones, tema de uso de vehículos, en fin, hay todo un listado del cual vamos a pasar a detallar en un momento, en el cual nos hemos concentrado, que hemos visto que es lo primero que podemos abordar en tan corto plazo, ¿no? Hay que tener, dentro de la lógica también que hemos tenido dentro del Ministerio, es tener muchísimo tacto, ¿no? Respecto a no limitar el normal funcionamiento del Estado, ¿no? A veces, de repente uno quisiera ir y de repente observa que pueden haber mucho más gasto que recortar, pero al final, permítame utilizar esta figura, pero uno puede no terminar cortando solamente grasa, sino músculo. Entonces hay que identificar bien en esta etapa que hemos trabajado aquellos que claramente identificamos como gastos no críticos, ¿no es cierto? Es decir, aquello que va a permitir que el Estado siga funcionando con normalidad, es más, no solo con normalidad, sino con mayor eficiencia, que es lo que estamos buscando. Siguiente diapositiva, por favor. Y claro, ¿no? Cuando hacemos la descomposición de gasto corriente con gasto de capital, uno lo que observa es que ante menores recursos tributarios, ¿no? Y esta presión en gasto corriente, repito, no solamente por estos gastos no críticos, sino por algunos gastos, mejor dicho, por un fuerte componente de gastos críticos también, que le comentaba el tema de remuneraciones, pues el ajuste natural o fácil que han tenido las administraciones anteriores es reducir el gasto de capital, ¿no? De algún lado se tenía que hacer ese recorte, y entonces eso es lo que intentamos cambiar o a dar los primeros pasos a partir de esta medida de gastos, de recorte de gastos no críticos, ¿no? Y lo que buscamos es al mismo tiempo que con esta reducción de gastos no críticos darle mayor espacio a la inversión pública, ¿de acuerdo? A través de mayor gasto de capital. Y lo que observan ustedes en el gráfico de la derecha es el impacto que tiene en el crecimiento los diferentes tipos de instrumentos fiscales, ¿de acuerdo? Entonces lo que observamos ahí es que destinar recursos a gastos de capital tiene un mayor impacto sobre el crecimiento que solamente incrementar gastos corrientes, ¿no? Entonces, es por ello que pensamos que esta medida no solamente es un tema de eficiencia y de correcto uso de los recursos del Estado, sino también es una medida que va a ayudar a este proceso de reactivación, ¿de acuerdo? Este vendría a ser el efecto directo de inversión pública. Como ustedes saben, en todo caso lo recuerdo, la inversión pública también es un complemento a la inversión privada. Entonces uno esperaría también que este cambio en la forma como el Estado va a orientar sus gastos va a complementar también y va a incentivar y motivar a que la inversión privada también se vea incrementada seguramente en los indicadores que vamos a ir observando en los siguientes trimestres, ¿de acuerdo? No será lo único importante para la inversión privada, hay otros temas que vamos a ir trabajando y que seguramente iremos coordinando y conversando con el Congreso, pero esta medida también vale la pena señalar que tiene un impacto también en el crecimiento directo por el lado de invertir gasto de capital, pero indirecto también por este efecto que va a generar en la inversión privada. Siguiente diapositiva, por favor. Acá quería con este slide poco poner en contexto lo que está pasando, lo que está pasando en nuestro país respecto a otros países del mundo, como por ejemplo países de la Alianza del Pacífico, con los cuales nos solemos comparar. Al parecer esta tendencia, digamos, de
de haberse, en los gobiernos anteriores o en periodos anteriores, de haberse incrementado el gasto y reducir impuestos, al final ha colocado contra la pared a varios, en este caso a Chile, México y Colombia, ¿no?, a aplicar medidas que los lleve a poner en orden sus cuentas fiscales, ¿no? Un poco para resumir, tenemos ahí, por ejemplo, el caso colombiano, por ejemplo, se ha visto obligado en el año 2016 a subir su IGB en 3 puntos, ¿no?, de 16 a 19%. Son medidas radicales que han tenido que tomar porque fueron dilatando decisiones que se tuvieron que tomar en años previos, ¿no? Esto es simplemente para señalar que preferimos ir actuando nosotros ahora con el tema del gasto para evitar, digamos, que en el próximo año, el subsiguiente, etcétera, tengamos que tomar medidas que en un escenario en el cual buscamos reactivar la economía, quizás no sean las convenientes, por lo menos al día de hoy. Entonces, eso como ejemplo. Otros países también han generado ajustes en su parte tributaria. Y luego están los ajustes por el lado del gasto, ¿no? Fíjense el caso de Chile, que es el más, quizás el más grande, ¿no?, y que se ha venido comentando bastante en prensa, que ellos tienen un ajuste de 4.600 millones de dólares, ¿no?, en 3 años, que es un ajuste incluso mucho más fuerte que el que estamos realizando nosotros. De hecho, porque las presiones que tienen ellos son mayores y, como les comentaba, cuando no se toman las decisiones en el momento adecuado, al final solamente es dilatar, ¿no?, decisiones más drásticas que se tienen que tomar en el futuro. Entonces, hoy tenemos en el país, tenemos el espacio de hacer decisiones por el lado del gasto no crítico y al mismo tiempo reactivar la economía, ¿de acuerdo? Tenemos todavía ese espacio que no han tenido quizás estos 3 ejemplos que les estoy presentando. Pero simplemente esto es para que observen cómo está el contexto actual de la política fiscal en nuestros vecinos. Siguiente, por favor. Y algo importante es que no podemos perder de vista que nosotros como país, en un mundo globalizado además, no vivimos, pues, también tenemos nuestros acreedores y también tenemos quien vigila o analiza cómo está nuestra capacidad para pagar o devolver, ¿no?, los préstamos, o vamos a ponerlo así, los préstamos que tenemos con diferentes acreedores, ¿no? Y esto es el trabajo que hacen las clasificadoras de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, en la gráfica de la izquierda, simplemente quería señalarles que varios países, como consecuencia justamente de no haber tomado decisiones en su momento y ahora se ven obligados a hacerlo, han venido recibiendo calificaciones negativas por parte de clasificadoras de riesgo de renombre, ¿no?, señalando que, por ejemplo, en el 27 de abril del 2017, señalando que, ¿saben qué? México, por ejemplo, que es el primer recuadro, lo vemos con una perspectiva negativa, es decir, ya no lo vemos tan bien como acreedor, ¿no?, para poner un poco de manera simple. En el 11 de agosto del 2017 le bajaron la calificación a Chile. ¿Qué significa bajarle la calificación a Chile? Que ahora, si el gobierno de este país quiere prestarse al exterior, va a tener que pagar una mayor tasa de interés y eso tiene mayor impacto en el déficit fiscal. Entonces, nadie quiere que le califiquen mal porque tiene automáticamente un impacto en el costo financiero para el país, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en toda esta seguidilla que han habido todos de revisiones a negativos a Chile, downgrade bajada de clasificación a Colombia, bajada de clasificación a Brasil, le vuelven a bajar a Chile, a Brasil otra vez, Perú no apareció en el mapa, ¿de acuerdo? O sea, todavía han venido confiando en que teníamos capacidad de darle vuelta a la situación de mayor déficit que se ha venido presentando y de hecho, gran parte de que no se nos haya bajado ni la perspectiva ni la clasificación es porque nos hemos comprometido de acá al 2021 en reducir nuestro déficit fiscal a 1%. Déficit que al día de hoy está alrededor de 3,1, 3,2 y tenemos pensado cerrar este año como compromiso, ¿no?, con el mercado, que eso está en el marco macroeconómico multianual, de cerrar con un déficit de 3,5, el cual se tiene que ir reduciendo a 1
a finales del 2021. Entonces, el mercado hoy nos está creyendo y tenemos que darle muestra de que estamos en buena línea. Entonces, para resumir, los primeros dos textos que hace tanto la clasificadora Moody's como Fitch señalan que hay que tener cuidado en principio, que la clasificación de Perú se podría revisar. No obstante, si ustedes han revisado la prensa recientemente, ya Moody's hace un comentario positivo respecto al decreto de urgencia que hoy les vengo a presentar, ¿no? Señalan, ¿no?, que este decreto de urgencia es una muestra del compromiso que se tiene con la prudencia fiscal. Entonces, nos están viendo, nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo globalizado y tenemos que estar alineados en generar un crecimiento económico sólido, ¿de acuerdo?, pero con las cuentas fiscales en orden, ¿de acuerdo? Y esto es lo ideal y es lo que permite que un país sea sostenible y es más, ¿no?, permite también que al 2021, cuando este gobierno entregue la administración al que sea elegido, pues tenga un país manejable, con buenas perspectivas hacia la prosperidad, y eso es la mayor responsabilidad, el deber moral que tiene este gobierno hoy, ¿no? Es el deber moral de generar un crecimiento bueno, que estamos apuntando al 5%, y que tenga ese espacio fiscal, ¿no?, para que el próximo gobierno que llegue al 2021 pueda utilizarlo adecuadamente. Esa es nuestra responsabilidad hoy. Siguiente, por favor. Y ahora sí, quisiera aclarar o, digamos, hablar un poco más de las cifras, ¿de acuerdo? Que, como ustedes saben, entre declaraciones y la norma, cómo ha ido saliendo, los amigos de la prensa a veces tienen dudas de qué números estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿no? Si uno mira la norma en su conjunto, ¿de acuerdo?, estamos estimando, ¿de acuerdo? Hay cosas que los cuales nos podemos comprometer claramente, que está en la norma y en sus anexos, de recursos que se van claramente a ahorrar y a reasignar, ¿no?, a partir de la medida, ¿de acuerdo?, que son los 969 millones, que lo vamos a ver más adelante. Pero hay otras menciones dentro de la norma donde de repente no está especificado claramente cuál es el número, porque no lo tenemos de repente completamente especificado, pero que sabemos que van a permitir un ajuste que se va a reasignar, vuelvo a repetir, a inversión en gasto de capital, de alrededor de 1.800 millones de soles. El estimado exacto es 1.798 millones de soles, de los cuales, ¿de acuerdo?, los ministerios van a tener un ahorro de 1.280 millones de soles, que ahora paso a explicar en la siguiente slide, y los organismos públicos, o OPDs, como se les conocía antes, ¿no?, van a generar un ahorro de 518.7 millones. En total, alrededor de 1.800 millones como mínimo, porque también estamos dando lineamientos de ajustes, ¿no?, como van a ver más adelante, en cuanto al uso de vehículos, uso de locales, ¿no? Y adicionalmente, estamos presentando un proyecto de ley para la consideración del Congreso, para que también otras instituciones que son independientes, vamos a decirlo así, también tomen medidas, ¿no?, y le damos un espacio para que ellas tomen sus propias medidas respecto a cómo quieren sumarse, ¿no?, cómo quieren sumarse a este compromiso de que todas las instituciones del Estado reduzcan o hagan este ajuste, ¿no? Como nosotros no tenemos competencia ahí, es básicamente decirles, señores, les toca a ustedes también, ¿cómo se llama?, asumir ese compromiso igual que todo el Estado. Entonces, sumando ello, pues el número puede ser mucho más, ¿no?, quizás 2.500, no lo sé, pero esto escapa ya al decreto de urgencia. El decreto de urgencia solo habla de 1.798 millones. Ahora, si me permiten, voy a la siguiente diapositiva, que creo que va a poder explicar mejor. ¿Recuerdan ustedes esa gráfica, el que está en color azul celeste, ¿no?, eran los 1.280 millones que son los gastos que están directamente asociados a los pliegos, ¿no?, a los ministerios, ¿de acuerdo? Ahí están, en la parte baja de la tabla, ven ahí los 1.280 millones de soles. Entonces, sobre ello, hemos identificado aquellos que son recursos ordinarios de cada uno de los ministerios que tienen ustedes ahí,
Y eso es lo que aparece de forma específica en la norma, ¿no? Que es lo que más ha resaltado la prensa, ¿no? Que son los 969 millones. Pero también se han hecho, se han dado lineamientos específicos también de reducciones ya en los restos de fuentes de financiamiento que suman alrededor de 310 millones de soles. Entonces, la composición de todo ello es lo que da los 1.280 millones. Esto es directamente lo que corresponde a los ministerios, ¿de acuerdo? A los ministerios. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego, lo que hemos ¿cómo está, congresista? ¿Qué tal? Y luego, lo que nos ha tocado es marcarle la pauta de reducción a los organismos públicos, ¿no? A las OPs, ¿no? Que son 69 OPs que están repartidas, ¿no? Dependiendo de cada uno de los ministerios. Y con ellos se busca un ajuste de 518 millones de soles, ¿no? Estos gastos pues son básicamente a partir de la fórmula que tienen ahí, ¿no? Primero se les plantea un ajuste del 80% de lo que gastaron en el 2017, ¿no? En las partidas de austeridad. Las partidas de austeridad, ahí tienen el detalle, están eventos y celebraciones, comisiones de servicio, libros, diarios y revistas, talleres, promoción e imagen institucional, seminarios, talleres, promoción e imagen institucional, bueno, está ahí, y la publicidad y difusión, ¿no? Todo eso son las partidas de austeridad. Entonces se les piden, ustedes solamente van a gastar hasta el 80% de lo que se gastó en el 2017. Y a eso le sumamos también una regla de límite de crecimiento de sus gastos, ¿no? Que no pueden ir a más de 3% sobre el gasto que se realizó el 2017 en el rubro de resto de bienes y servicios. Cuando uno aplica esto a las diferentes OPs, pues da este dato de 518 millones que se suman a los 1.280 millones y que conforman este aproximado de 1.800 millones que está en el decreto de urgencia de forma específica. Siguiente, por favor. Y acá tienen el detalle de las 69 OPs, ¿no es cierto? Esas son las OPs, cada una adscrita a los pliegos que observan en esta diapositiva, ¿no? Entonces, al final tienen cuánto era su presupuesto de inicio en el 2018, que eran 3.698.7 millones de soles, lo que corresponde al ahorro por el ajuste al 80% de lo gastado en el 2017, ahí están los 150 millones de remanente que se ahorra, y luego cuánto se ahorraría por limitar este crecimiento al 3%, ¿no? Que es donde está la parte más fuerte, que son los 359, y esto suma 518.7 millones de soles. Siguiente, por favor. Y luego hemos planteado otras medidas que nos van, en este decreto de urgencia, que van a permitir que el control, vamos a ver, la gestión, me gustaría llamarlo, porque acá lo que buscamos es que cada pliego entienda claramente el mensaje y más allá de los límites que se están imponiendo, sean criteriosos, ¿no? Respecto a cómo es que tienen que ejecutar estas medidas de austeridad, ¿no? Entendiendo que hay mucha sensibilidad en este tema, que todo el mundo está atento a sus decisiones sin actos, que todo el mundo está observando y por tanto tienen que comportarse con ese compromiso, ¿no? De acorde a la austeridad. Entonces, yo en su momento, seguramente cada sector defenderá y comentará ya su política, ¿no? De forma independiente que cada uno está llevando, pero que va a ser claramente visible por parte de toda la ciudadanía y, por supuesto, por parte de todos ustedes, los congresistas, ¿no? Entonces, estas otras medidas que tenemos buscan en general modular, ¿no? Nuevas incorporaciones, una tendencia que se observa permanentemente en el presupuesto en el Perú y que es algo sui generis, ¿no? Respecto a cómo se gestionan presupuestos en otros países. De hecho, hay observaciones respecto a que son cambios que debiéramos hacer en nuestro presupuesto. Es que se van sumando nuevos gastos y genera de alguna manera que al final nos terminemos abriendo una brecha, ¿no? Respecto a cómo se gestiona el presupuesto, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando ahora es que se modulen estas incorporaciones, tanto los gobiernos nacionales y regionales, los cuales van a requerir opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Dentro de lo razonable y dentro de lo que permita que el Estado funcione,
¿no? Que es a nosotros, dentro de una política de reactivación, nos interesa que nada quede paralizado, que todo se avance y que se puedan dar los ajustes necesarios para que los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales puedan desempeñar sus funciones acorde a este lineamiento de crecimiento económico que queremos. Luego incorporamos en el punto 3 medidas de austeridad con el objetivo de controlar el gasto corriente en materia de vehículos e inmuebles, y acá le damos lineamientos respecto a la restricción de adquisición y asignación de vehículos oficiales. Es decir, acá hemos encontrado algunas instituciones en las cuales se daba vehículos hasta niveles muy bajos que no entendíamos por qué. O sea, de esto realmente acá en general somos ciudadanos y por tanto cualquier tipo de estos gastos pues tiene que estar muy bien asignado, ¿de acuerdo? De acuerdo a un determinado categoría, digamos, que se observa dentro de cada uno de los pliegos. Y luego un tema que ha tenido pues toda una repercusión en últimas semanas, ¿no? Y sobre el cual nos hemos propuesto en todo el gobierno trabajarlo a fondo, que es el tema de inmuebles, ¿no? Tanto en cuanto a compras, arreglos de los inmuebles, alquileres, en fin, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí que están realizando de manera multisectorial los diferentes sectores, ¿no? Diferentes sectores, pero básicamente estamos trabajando ahí aquellos que pueden tener mayor información para poner en orden, digamos, para poner en orden los criterios, ¿no? Primero, tener una buena base de datos, ¿no? Respecto a cuáles son los inmuebles con los cuales cuenta el Estado, cuál es el criterio para tomar decisiones de compras o alquiler por parte de las diferentes instituciones del Estado, que claramente, al menos por la forma y las primeras indagaciones que hemos estado observando, pues se requiere poner un orden. Vamos a buscar empoderar a la Superintendencia de Bienes Nacionales también para que sea este gran conformador de base de datos y ayude a alinear las decisiones que vayan a tomar, ¿de acuerdo? Y en principio estamos trabajando de forma tal que podamos tener alineamientos claros hacia el mes de junio, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. Ministro, a ver, acá… primero habíamos comentado temas de por qué hacíamos la normativa, ¿no? Entonces eso yo creo que está también bastante explicado, digamos, en anteriores participaciones que hemos tenido a través de los medios periodísticos, el motivo de la norma, que básicamente es reasignar los gastos no críticos, de acuerdo, que habían crecido de manera muy importante en los últimos años, hacia gasto de capital o inversión pública, que era lo que más había sufrido y lo que más se requiere en el país para generar crecimiento, ¿de acuerdo? Esta gráfica resume el alcance del decreto de urgencia 005, ¿no? Que son alrededor de 1.800 millones de soles de ajuste, es decir, de recursos que se van a reasignar a mayor gasto de capital. Es decir, nos hemos enfocado en gastos, digamos, que consideramos que no va a alterar el buen servicio el servicio que actualmente viene dando el Estado. No quiero decir la palabra buen servicio porque tenemos muchísimo que mejorar como Estado, pero tenemos ahí una cantidad de grasa, ¿no? que requiere ser removida y que va a permitir, digamos, que el Estado realice mejor sus funciones y sobre todo reasignando hacia inversión pública. De estos 1.800 millones de soles, 1.280 corresponde directamente a los ministerios y 518.7 corresponde a los organismos públicos, es decir, a las OPs que depende de cada uno de los ministerios. Si pasamos a la siguiente lámina, la 8, para ir un poquito más rápido, esta resume cómo se hace el ajuste en todos los pliegos, ¿de acuerdo? Ahí están los 969 millones que aparecía de manera específica en la norma y que es lo que la prensa ha puesto en sus titulares o ha comentado más, pero en realidad el número de todo el ministerio son 1.280 millones, ¿de acuerdo? Ahí está desagregado por cada uno de los sectores. Y a esos 1.280 millones hay que agregarles, si vamos a la diapositiva número 10, perdóneme, hay que agregarle 518 millones, ¿de acuerdo?
que corresponde a los organismos públicos, ¿de acuerdo? Que están adscritos a cada uno de los ministerios, que como saben, o está ahí en la diapositiva, son 69 organismos públicos. Entonces, si usted suma los 518 a los 1.280, pues estamos hablando de aproximadamente 1.800 millones de soles, no 1.798. Y ese es un importe como mínimo, ¿de acuerdo? Esto puede ser más porque, como indicamos en las siguientes diapositivas, si quieren la número 11, también estamos dando indicaciones de una mejor asignación de los vehículos, por ejemplo, que va a permitir ahorro en combustible, que puede ser un ahorro importante, y también ahorros que se pueden ir dando ya en cuanto al uso de inmuebles, más allá de que se está creando una comisión, digamos, que va a ver el tema de manera integral, ¿no? Para dar una solución completa, estructural, a la forma como se están utilizando los inmuebles que gestiona el Estado y los alquileres, las decisiones de alquileres que se van tomando. Pero ya se pueden ir tomando, de hecho se están tomando, algunos ministerios tienen la orden, ¿no?, de parte del presidente de buscar ya eficiencias, ¿no? Oficinas que se ven, que están de repente, el alquiler es muy alto y en el mercado de alquileres menores, rápidamente tomar decisiones en el momento, ¿no? Sobre todo aquellas que no impactan a las decisiones estructurales que se van a tomar en el momento, ¿de acuerdo? Y luego habíamos comentado también que habíamos tomado medidas respecto a modulación del gasto para asegurarnos el correcto cumplimiento del decreto de urgencia 005. Y si vamos a la diapositiva 12, que era justamente la última en que me encontraba, acá lo que hemos visto es algunas medidas que creemos que van a ayudar a una mejor gestión y al mismo tiempo a que los gobiernos regionales y locales tengan la facilidad de desarrollar sus funciones y labores con sus ciudadanos. Entonces, estamos indicando, ¿no?, poniendo como plazo hasta el 29 de junio para que los fondos Sierra Azul de Seguridad Ciudadana, fondos de agua y saneamiento, transfieran sus recursos principalmente a los gobiernos regionales y locales. Es decir, van a contar con los recursos con anticipación, ¿de acuerdo? Y lo mismo estamos haciendo con el Fondo de Estímulo de Desempeño, que le estamos dando el plazo al 30 de noviembre por razones logísticas fundamentalmente, pero también adelantando la medida. Y luego también entendiendo, ¿no?, que tenemos que buscar que cada una de las instituciones, pues, cumplan sus funciones, no se vean detenidas por algunas rigideces que puede tener el decreto de urgencia. Como les comentaba, hay que tener mucho cuidado en no cortar músculo, ¿no? O sea, que ir a la grasa, pero no al músculo, porque el músculo ya implicaría que las funciones básicas o críticas no se desarrollen adecuadamente, pues les hemos dado un espacio para que puedan asignar adecuadamente los recursos en los rubros de austeridad señaladas. Pero acá es un tema muy importante, ¿no?, lo que quiero dejar muy claro. Esto va a ser la manera como cada pliego, Presidenta, reordene, ¿no?, o sus gastos no críticos, ¿de acuerdo?, que ya los hemos especificado, y si quieren, para simplemente recordarlos, pues lo podemos poner en la diapositiva número 9, por favor, que son eventos y celebraciones, comisiones de servicio, libros, diarios y revistas, talleres, promoción, imagen institucional, seminarios, publicidad y difusión, ¿de acuerdo? La decisión o la manera como cada sector haga el tema, lo vamos a ver todos, lo va a ver todo el Congreso, lo va a ver todo el país, o sea, tienen un compromiso de cumplir claramente lo estipulado en el decreto de urgencia. Yo simplemente señalar que el día de hoy yo he firmado una resolución ministerial de mi ministerio donde aparece con detalle cómo el Ministerio de Economía va a cumplir con esta normativa. Entonces ustedes, señores congresistas, Presidenta, van a poder observar si estamos siguiendo este espíritu de la norma de realmente reducir estos gastos que no ayudan a que el Estado funcione de manera eficiente y que no ayudan a hacer esa reasignación que queremos hacer hacia gasto de capital. Entonces, similar resolución ministerial, dando detalle, ¿no?, tienen que esperar que presenten el resto de sectores y creo que en su momento cada uno de los sectores pues podrá, ¿no?, hacer su presentación y comentar cualquier particularidad que, Presidenta, que el Congreso en su momento pues determine, ¿no? Entonces, y eso, si vamos a la última slide, simplemente es para decirles muchas gracias por atenderme.
Gobierno del Perú. El Perú primero.